el joven y la proyección, su proyección secular. De pronto, no sé qué es lo que quiere Dios, pero voy a decir lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha susurrado al oído con respecto a esto. Porque todo lo que está relacionado con Dios realmente tiene el sello y tiene mejor dicho, tiene la fuerza del poder del Espíritu. Yo no quiero que se vaya usted a desubicar en esto pensando que cuando hablamos de secular, de academia, de formación profesional y cosas así, que eso está por encima de lo que es el poder de Dios. Pero tampoco vamos a desconocer las otras cosas que hacen parte de la vida en la cual el pueblo de Dios y la iglesia está inserta. No podemos desconocer todo lo que nos rodea. Me ha parecido bien tomar este texto. Nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Imagínese usted todos esos elementos. Nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero por un edicto del rey en ese entonces de sacrificar a todos los infantes, porque el pueblo hebreo se estaba multiplicando y ellos tenían miedo de perder realmente ese dominio que tenían los egipcios sobre ellos. Ellos eran la mano de obra, prácticamente la fuerza de trabajo del pueblo egipcio. Los hebreos, que todos sabemos, llegaron allá, entraron pues con Jacob. José fue el primero que llegó a Egipto, después llegó Jacob con sus parentelas y quedaron siendo esclavos de los egipcios. Y lógicamente esa era la fuerza laboral, la fuerza de mano de obra, eran los esclavos de los egipcios, los hebreos. Y cuando ellos vieron que se estaba multiplicando, ellos dicen, bueno, realmente vamos a perder el dominio y el poder sobre este pueblo. Así que hay que sacrificar por lo menos hay que sacrificar a todos los infantes. Ese fue un edicto del rey. Y bueno, la madre de Moisés, Jocabed, su padre, su hermana, Amram, María y sus hermanos. Me imagino que ellos pensaron en preservar a ese niño. Dieron el edicto de cierta edad para sacrificarlos. Como él estaba recién nacido, caía dentro de esos que estaban ordenados para el sacrificio. Pero cuando la palabra de Dios dice que viendo la madre de Moisés y el padre que el niño era hermoso, viendo que era hermoso, para ellos, el que ellos vieran un muchacho, un niño hermoso, tenía una marca mejor dicho, de divinidad, como quien dice, algo tiene Dios con este hombre, con este niño, porque es de hermoso semblante. Eso era una señal para ellos. Ellos consideraron algo hay para con este niño. Nos cuesta trabajo pensar que este niño con ese semblante, con mejor dicho, con ese aspecto era de príncipe. O sea, no tenga Dios algo con él. Y mire que la palabra de Dios dice acá, dice, y fue agradable a los ojos de Dios el nacimiento de Moisés.
Entonces, ellos cuando vieron ese peligro del niño, dijeron, no, vamos a tratar de protegerlo. Así que tomaron unas cañas de junco, unas papiros, unos juncos que crecían ahí a la ribera del río Nilo, e hicieron una arquilla, la calafatearon con brea. Bueno, se conoce ya un término, es conocido como un material, se llama pez o una arcilla, un lodo especialmente, y betún, era como una brea también, para que la arquilla flotara y para que también fuese protegida del agua. Y la pusieron ahí a la ribera del río, o sea, prácticamente donde estaban algunos estilos de alga. Y la hermana de Moisés, María, que tenía como 12 años, estaba muy pendiente de ese, mejor dicho, del movimiento de esa arquilla. Ella se dio cuenta cuando la hija de Faraón salió al río. Ellas salían a una especie que era como una piscina natural, que se conoce en San Andrés, isla, las piscinitas naturales que se construyen con los mismos elementos de la naturaleza. Ahí salían a hacer sus ritos, a bañarse. Y viendo la arquilla, la mandó a buscar y se dio cuenta que era un niño y era hermoso. Y mandó inmediatamente, por insinuación de la hermana de Moisés, buscaron a alguien que se lo criara, porque estaba pequeño, hasta que lo destetara, aproximadamente 3 años. En ese tiempo María buscó por supuesto, a la madre de Moisés, que lo crió, y después ella lo trajo nuevamente a la hija del faraón. ¿Quién lo prohijó o quién le puso el nombre? El nombre de Moisés, según las investigaciones, es un nombre egipcio. Nacido, hijo, ese es el nombre. Entonces, ¿qué es lo que, a qué me refiero yo, qué quiero llegar con toda esta historia? Que ese niño, con quien Dios tenía un propósito, fue introducido en el imperio egipcio a partir de los 3 años. Y ese niño, por ser heredero real y por línea directa del trono, por ser el hijo de la hija del faraón, tenía derecho a recibir la instrucción y la formación y la educación del imperio egipcio, pero la más alta calidad de educación. Moisés, cuando la palabra de Dios dice aquí que era poderoso en sus palabras y obras, sabiduría, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Mire lo que dice ahí, en toda la sabiduría de los egipcios. Y en esa época, o sea, la civilización egipcia o la cultura egipcia era, mejor dicho, la potencia de todo el territorio en conocimiento. Si usted revisa la historia, todas esas pirámides, toda esa geometría, todos esos conocimientos de los egipcios que los llevaron a hacer grandes obras y grandes arquitecturas y grandes trabajos de riego, de infraestructura, de edificios, de pirámides y todo eso. Era gente poderosa, era gente intelectual, era gente con una cultura, era gente con una sabiduría, era
donde estaban las mejores universidades y era donde estaba la gente más intelectual de la época. En ese medio fue donde Dios introdujo a Moisés. Y yo quiero compartir con usted esto para que usted se dé cuenta la importancia que es que nosotros como hijos de Dios en este tiempo, es que a veces tenemos unas ideas erradas, bien erradas, que porque somos cristianos, solamente le prestamos atención a lo que está en la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y eso a medias, porque si usted realmente se metiera a meditar en la palabra de Dios y a estudiar la palabra de Dios, realmente esta palabra lo haría sabio y con una sabiduría tremenda de parte de Dios. Pero a veces ni eso hacemos muchas veces porque le dedicamos tiempo a otras cosas y descuidamos el estudio y la meditación de la palabra y el estudio profundo de la palabra de Dios, de la ciencia bíblica. Y entonces muchos cristianos dicen, no, es que uno lo que tiene es que conocer la palabra y uno lo que tiene es que saber la palabra, y no se preocupan por ser personas que tengan un conocimiento secular, ni entender asuntos de la vida, ni conocer, ni inquirir, ni investigar, ni nada de eso. O sea, ni allá ni acá, porque ni se meten de lleno en el estudio de la palabra de Dios, ni se preparan muchas veces con propósitos, pensando en el propósito de Dios para con ustedes en este tiempo. Cada época, cada tiempo, cada generación, cada época de la historia tiene sus exigencias, tiene sus demandas, tiene sus marcas, tiene sus señales, tiene sus exigencias, tiene sus parámetros. Estamos en la época del posmodernismo, una época donde la ciencia y todo lo que nosotros vemos ha llegado a un límite jamás pensado en la historia, en que realmente hay una tecnología y hay unos conocimientos y hay unos avances científicos pero poderosos. Hemos llegado a la época en que se habla de los derechos humanos, derechos internacionales, leyes, normas, leyes territoriales, leyes de relación, leyes de, mejor dicho, de todos los niveles, en que hay inventos poderosos, en que hay conocimientos poderosos, que hay, mejor dicho, un avance tecnológico sin proporciones con respecto a las otras épocas. Y no es posible que nosotros, que nos tocó afrontar este tiempo y esta época, mejor dicho, como decimos en algunos momentos, sea un ignorante en la parte intelectual o en la parte tecnológica o en la parte secular o en los avances científicos, que usted realmente le estén hablando de cosas que usted no maneje. No es posible. No es posible, porque cada época, mire, en este tiempo, en esta época, estamos en la era o la época del posmodernismo, dice, todo vale con tal que haya alguien que lo defiende, lo sustente y lo argumente y ponga tesis y ponga hipótesis y ponga teoría y exponga argumentos y exponga elementos y lo demuestre. Todo vale. Esta es la época en que hay leyes para todo. Hay reconocimiento de grupos, de subgrupos, de culturas, de subculturas, de conocimiento, y para todo se llega a estrado y se llega a escenario donde se discute, donde se defiende, donde hay apologética, donde hay discusiones profundas y demostraciones profundas.
Y esta es la época en que a nosotros nos ha tocado vivir. Nosotros no podemos ser personas ignorantes si Dios quiere hacer algo con nosotros en este tiempo. Hablamos y sabemos, porque no vamos a entrar en tanto detalle, que ya, y eso es la verdad, los niños de ahora manejan el iPad, manejan, mejor dicho, tablet, manejan celulares, manejan esto, conocen el computador, conocen. Pero eso no es cacharrear, es que no es solamente eso, son cosas que tienen que ir más allá. Es una formación, es un alcance, es un nivel de conocimiento que realmente sea importante y sea necesario para el propósito de Dios en este tiempo en su pueblo. Entonces, yo le he tomado este personaje, dos personajes, porque son los dos personajes más prominentes en la historia del pueblo de Dios y de la iglesia. Los dos personajes más grandes y que Dios usó no fueron personas ignorantes. Si yo pongo un tablero aquí y le digo, hermano, escriba aquí esto, quiero que me haga una oración, quiero que hágame una sustentación aquí, póngame una hipótesis aquí, ponga una teoría, hágame una argumentación y todo eso. Hermano, vean, nos encontramos nosotros con personas que aún gramaticalmente hablando no pueden escribir, les da vergüenza escribir porque no saben escribir muchas veces. O sea, anotan ahí. Y queremos como tratar de enmascarar eso. No, es que nosotros los hijos de Dios, los cristianos, no necesitamos eso. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿De dónde saca usted eso? ¿Quién era Moisés? Porque este es uno de los personajes, los dos personajes más grandes de la historia del pueblo de Dios. ¿Qué tal si Moisés hubiera escrito barbaridades? Y el otro personaje es Pablo. Mire usted que fueron los hombres más sobresalientes en el Antiguo Testamento, Moisés, y en el Nuevo Testamento, Pablo. Y ellos dos no eran hombres, escúcheme bien, que estudiaron la primaria o que nada más se quedaron en primero de bachillerato o que nada más hicieron No, ellos no eran cualquiera. Ellos fueron de los hombres más preparados de la época de ese tiempo, porque Dios los necesitaba con esa preparación. Y si usted de verdad quiere servirle a Dios, tiene que prestarle atención a todo lo que Dios quiere que usted sepa. Estudie y se prepare. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. No solamente la transmisión oral o la transmisión de la historia del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, que recibió de parte de su padre, de parte de su madre, de parte de su familia en la casa. No solamente eso, porque eso lo recibió él en esos 3 años que lo fueron criados por su madre. Pero aparte de eso, él recibió la formación también académica, secular o profesional del tiempo y de la historia en ese tiempo, y no de cualquier parte, sino del centro de cultura, de intelectualidad, de sabiduría, de la ciencia, de la geometría, de toda la sabiduría secular de ese tiempo. No era cualquiera Moisés. Moisés fue un hombre, póngale usted, era un doctor, un hombre que había llegado la máxima. Y fue enseñado en toda la sabiduría, dice, y era poderoso en palabras y en obras. O sea, que Moisés cuando salió, vea, él fue instruido. ¿Qué pasaba con esos muchachos? Para que usted se dé cuenta
cuando Dios tiene un propósito con alguien, porque yo quiero que usted sepa que Dios dijo, y fue agradable delante de Dios el nacimiento de Moisés. Y entonces Dios, como tenía un plan con él, un propósito con él, que después más adelante lo veremos, dijo, yo necesito que este hombre no solamente tenga los principios de la palabra de Dios o la tradición oral o el conocimiento de sus padres o la transmisión que sus padres le van a... No, yo necesito que él también conozca toda la arquitectura y toda la ciencia y todas las leyes y todas las normas. Mejor dicho, Moisés fue un líder o un caudillo y un legislador, un parlamentario, un hombre de leyes. No fue cualquiera. ¿Usted cree que para escribir esos 5 libros de la ley que están en el Pentateuco, hay creyentes que no, mejor dicho, no son ni buenos para escribir, ni para leer? Que uno le dice, hermano, lea la palabra de Dios. Nada más es que la escritura ahora, porque hermano, escriba un párrafo sobre algo, hable una historia. Ay, hermano. Hermano, investigue sobre esto. Estudie sobre esto. En otras épocas el conocimiento de las cosas estaba encerrado en los maestros, en los doctores, en los educadores, en las personas. Ahora no. Ahora el conocimiento se mueve por todas las redes y en todo el mundo. Hay conocimiento de todo corriendo por todos los avances y por todas las TIC y las técnicas y los medios de información que hay. De tal manera que usted puede aprender todo lo que quiera. Y hay creyentes que no se preocupan por eso. Claro, se enfrentan ante un ilustre de la época, un estudioso de la época, llámese profesor universitario, llámese el compañero, llámese, y les dice, y tú sabes esto, y tú sabes sobre esto. Entonces se pone, no, la Biblia dice, esa persona, mire hermano, aparte de que usted maneje el texto bíblico y maneje la escritura y tenga el conocimiento de la palabra de Dios metida en su alma para poder defender la fe que usted ha creído, usted tiene que tener la habilidad y tiene que tener el conocimiento también para entender lo que él está hablando, sobre qué le está hablando y sobre qué tema le está tratando. Y eso le da autoridad a usted también. Porque cuando usted le habla de eso, él dice, esta persona es intelectual, esta persona no es un ignorante que está metido ahí, como quien dice, adormecido con el opio del pueblo, con las creencias. ¿Para qué? Para mantener una ignorancia. Que dejen de estarlo menospreciando a los cristianos como si los cristianos fuéramos cualquiera por ahí. No. Nosotros tenemos la sabiduría más alta, que es la sabiduría de Dios. Y con esa sabiduría tenemos la capacidad de entender todas las cosas de la vida, de la ciencia, de todas las materias y de todos los cursos que haya en esta tierra. ¿Por qué? Porque esa sabiduría nos la da Dios para comprender, entender, asimilar y meter en el alma todo eso. Usted debe ser uno de los estudiantes más sobresalientes de la universidad y del centro donde debe ser. Porque tiene la ayuda y tiene el respaldo y tiene la sabiduría de Dios y la capacidad para entender todas esas cosas. Fue Moisés poderoso en sus palabras y en sus obras. Fue criado. ¿Quién era el maestro de esos niños que eran príncipes o que eran de la línea real, que eran herederos, que Dios lo metió ahí? Oye, ¿por qué Dios lo iba a meter ahí? Porque a ellos los formaba un funcionario de los principales del reino, del imperio. Era un general retirado o era alguien, pero no lo formaba cualquiera. A ellos los empezaba a instruir uno de los mejores instructores del imperio de Egipto. Eran capacitados en todo. Sabían literatura,
sabían la ciencia, conocían, mejor dicho, los 20 caracteres de los jeroglíficos egipcios. Conocían también mejor dicho, los signos del conocimiento sinaítico de los hebreos, del pueblo cananeo. Estudiaban leyes, estudiaban todo ese alfabeto, todos los jeroglíficos, todas las formas de escrituras que tenían. O sea, el que se formaba entre ellos era una persona que tenía un conocimiento vasto en muchas cosas. O sea, Moisés fue un hombre que tenía conocimiento de todo lo que había en ese tiempo. Cuando él salía porque él era prácticamente el que estaba esperando, él era el heredero al trono de Faraón. Era un corregente según ese tiempo, era una persona que estaba allí preparada. Él salía para ver la faena, estaba viendo todo porque él conocía. Hable usted de una persona ilustre de la época, un gobernante de Colombia, un gobernante del mundo, un alto dignatario. Y a los 40 años salió para ver cómo iban las cosas. Y fue donde él se dio cuenta que un egipcio que era capataz, que era de los que tenía el cuidado de las obras y de las tareas, estaba maltratando a un hebreo. Y él sabía también, él sabía que ese era hermano suyo, que él era hebreo. Él lo conocía y conocía bien la historia del pueblo hebreo. O sea, era un hombre equilibrado. Entonces él, se dice que de pronto por la autoridad o quién sabe, cometió eso de defenderlo, porque él sentía, en el fondo de su corazón, sentía que Dios lo había llevado ahí para defender a su pueblo hebreo de los egipcios. Él eso lo tenía en su mente, pero no era de esa forma que Dios lo iba a hacer. Entonces, a causa de eso, se metió en un problema. ¿Por qué? Porque de todas maneras había unas leyes entre los egipcios y él tuvo que huir de ahí. Pero cuando él salió huyendo de ahí, escuchen esto, Dios lo llevó para otra universidad, que fue la Universidad del Desierto, porque esa es la verdad. Entonces allá llegó donde Madián, un sacerdote, un gobernante, un hombre que también conocía todo lo referente al desierto, y vivió con él 40 años y se casó con su hija y conoció todo lo que era la ley del desierto, todo lo que tenía que ver con el tiempo, con los espacios, con las brisas de la noche, con el calor del día, con el pastoreo, todo. ¿Usted cree que Dios coge a cualquiera para llevar a cabo un proyecto tan grande? No, hermano. Moisés conocía bien el desierto, Moisés sabía bien las inclemencias del sol, Moisés sabía los fuertes vientos del desierto, Moisés sabía los tiempos, los momentos, las tormentas de arena, Moisés sabía todo eso. 40 años duró metido en el desierto, 40 en las universidades de Egipto, en la formación hebrea, 40 metido en el desierto. Y entonces vemos cuando Dios llama a ese hombre y le dice Dios: bueno, ven por tanto ahora, porque he oído el clamor de mi pueblo y he decidido descender allá para defenderlos y sacarlos de allá de la esclavitud, y yo te voy a llevar a ti. Entonces él le dice: ¿quién soy yo para ir delante de Faraón? Como que dice: yo sé quién es Faraón, yo sé cuál es el imperio que hay ahí, yo sé qué es lo que pasa allá, yo conozco todo lo que es eso. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me vas a llevar a mí? ¿Y cómo me voy a presentar yo allá? ¿Y qué le voy a decir si yo sé lo que es el imperio de Faraón? Yo sé todo lo que es el ejército, yo sé lo que hay allí, yo sé el poder que hay allá. Y le dijo Dios, porque eso es lo bonito,
que ese hombre le estaba así hablando y le, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y le dijo, una vara. Y dice, bueno, porque Dios coge de lo poco que nosotros tenemos, porque delante de Dios, aunque nosotros alcancemos la sabiduría y el conocimiento de muchas cosas, delante de Dios eso no es nada, pero delante del propósito de Dios, eso es bastante para Dios llevar a cabo el plan que Él tiene contigo en este tiempo y donde Dios te quiera llevar. Porque Dios coge lo débil, lo poco, lo que para nosotros, es que, ¿qué te quiero decir con eso? Que el hecho de que nosotros nos capacitemos y estudiemos, investiguemos, vayamos a la universidad, estudiemos una cosa, estudiemos otro, entendiendo que Dios tiene un propósito con nosotros, porque tú tienes que proyectarte pensando que Dios te necesita en este tiempo, aquí, fuera de Colombia, en otro país, en un lugar, en cualquier parte, pero necesitas ser formado en todas las cosas, tanto en la palabra de Dios como en el conocimiento de la sabiduría de los hombres y de las cosas que se manejan en este mundo. Pero eso, que no te infle, que no te enferme, que no te desubique, que no pierdas la visión, que es lo que le pasa a muchos estudiantes y muchos profesionales que entonces se meten a estudiar y de pronto se pierde la visión, porque allí Dios, te digo sinceramente, te permitió llegar allí, pero no para que te mezclaras y te quedaras allá, sino para formarte, para usarte grandemente según el propósito que tiene contigo. Pero muchos se desubican. Muchos entonces, no, es que acá me están ofreciendo a mí en la universidad y me están ofreciendo esto y me están ofreciendo tal cosa y me salió un trabajo en tal parte y en tal parte me llamaron para esto y me dicen el doctor y me dicen el ingeniero y me dicen el arquitecto y me dicen doctor y me dicen jefe y me dicen tal cosa, y entonces se enferma cuando tú no entiendes para qué Dios te está preparando y formando y permitió que te capacitaras en eso. No es para que te enfermes, es para que sepas que lo que tienes no es nada delante de Dios. Pero eso poco que tú tienes humildemente en las manos de Dios es poderoso para destruir fortalezas y hacer cosas grandes. Dios contigo. Y esa es la verdad. Son cosas que nosotros tenemos que tenerlas bien claras. Y Dios saca al pueblo por mano de Moisés, o con el liderazgo de Moisés, porque lo sacó Dios con brazo poderoso y extendido, respaldándolo. Y ahora, ¿usted cree que cualquier persona que no hubiera entendido, no hubiera conocido, ni supiera escribir, ni supiera nada de leyes, lo iba a usar Dios para todo lo que Moisés hizo? Vea, mi hermano, si usted lee el Pentateuco, leyes, decálogo, mandamientos, todo lo que él escribió para organizar todo el Estado de Israel, leyes de sanidad, leyes de relación, leyes de convivencia, leyes de culto, leyes para acá, todo eso. ¿Quién aquí estudia derecho? ¿Quién está de abogado? ¿Quién? Vea. Cuando Dios, y por eso de pronto hay personas que dicen, no te metas a estudiar derecho, no te metas a estudiar, porque es que después los abogados son estos, son lo uno, son lo otro y tal. Dice, esos son ellos que no tienen temor de Dios. Pero alguien de aquí que diga, voy a estudiar esto porque me interesa esto, porque voy a poner esto al servicio de Dios, y si Dios lo necesita, le voy a servir a Dios sin torcerme, hágalo. Yo tengo un hijo tengo dos hijos. Y yo siempre, yo había uno que yo por mis cuestiones de mis estudios y muchas cosas más. Y
de pronto lo proyectaba y decía, bueno, estudié ingeniería, pero a él se le metió en la cabeza que iba a estudiar relaciones diplomáticas, negocios internacionales. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué tema se le metió este muchacho con eso? Y le pagué un semestre de una carrera de ingeniería, nada. Y le pagué otro semestre, nada. Entonces, ¿tú qué? Yo quiero estudiar esto. Pero yo decía, bueno, ¿qué relación tiene esto con la parte de pronto del llamado, del llamamiento, del propósito de Dios? Pero ahora que ya lo voy viendo cómo iba avanzando y ya metido, y lo oigo hablando de todo, dice, no, es que yo sé que la iglesia, y verdad, la iglesia sí necesita todo ese conocimiento, porque realmente las leyes internacionales y todo eso, nosotros hablamos de la política misionera y de los tratados y de las relaciones y de los misioneros y todo ese personal, todos esos misioneros que enviamos, mi hermano, pero eso no lo podemos mandar. No, mi hermano, vea, vamos a mandar tal misionero que se meta por la trocha, que se ponga a vender papa, huevo por allá, que monte un negocio, que se camufle, ¡no! Tiene que ir legalmente, tiene que hacer unos trámites, se tienen que hacer cosas, tiene que haber una cancillería, tiene que haber un contacto, tiene que haber relaciones diplomáticas. Y eso, algunos dicen que no, que del mundo. No, Dios lo necesita porque la iglesia está metida dentro de este mundo y necesita manejar todos esos conocimientos y moverse en todos esos estados. Entonces, estudie lo que Dios le pone en el corazón, pero hágalo pensando en el plan que tiene Dios con usted. No importa lo que otro piense, hágalo para Dios. Si va a estudiar medicina, diga, voy a pensar en esto porque yo siento que algo Dios quiere hacer a través de los médicos. Estúdielo, pero no pensando como si estuviera fuera del plan de Dios, sino esto está dentro del plan de Dios. Esto lo necesito yo. Ve, hermano, cuando yo llegué a la iglesia hace muchos años, tenía una sed de poder, pero yo no conocía a Dios, sino de poder. Precisamente desde joven fui una persona que pensaba en el poder y decía, yo tengo que ser un ingeniero, yo voy a estudiar ingeniería química. Y yo estudiaba ingeniería química y matemática y física en el Atlántico, Universidad Atlántico. ¿Por qué? Porque yo decía, yo voy a ser un científico, pero precisamente para manejar todo lo que tiene que ser con la droga, todo lo que tiene que ser con el monte, todo lo que tiene que ver con estos movimientos revolucionarios, estos lineamientos, estos ideales. Y me voy para el monte y voy a, mejor dicho, a montar allá laboratorios. Y esa era mi mentalidad. Yo decía, yo tengo que hacer esto, tengo que ser una persona, pero que tenga todo ese conocimiento para la maldad. Y imagínense usted, estaba estudiando 2 carreras, pero por eso, porque yo sabía, esto le da a uno plata y también hay poder. Pero hermano, el Señor me cambió la historia. Porque cuando el Señor trató conmigo, yo entonces dije, bueno, si yo estaba estudiando esto con este propósito, con esta proyección de ser un científico, de tener un contrato que me diera dinero a mí y poder fabricar lo que hubiera que fabricar en el monte, en cualquier país, en cualquier parte, pero ahora Dios me cambió, mejor dicho, mi mentalidad. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, esas eran las cosas que me gustaban a mí. Y ahora, ¿qué hago yo con la matemática y la física? ¿Qué hago yo con la química ahora? ¿En qué método esto yo buscaba por la Biblia? ¿En qué aplico yo esto? Y como ya eso me quitaba tiempo, yo me quedé quieto un rato. Me quedé quieto. Y me voy a quedar quieto porque yo veo que esto
No lo puedo meter por aquí, no lo puedo acomodar por ningún lado. Y después, claro, salía al ministerio rápido. Y entonces dije, bueno, Señor, yo necesito capacitarme en todo lo que tiene que ver con teología. Todo lo que tiene que ver de tu palabra, y voy a aprovechar el tiempo. Y me puse a estudiar en el instituto. A capacitarme aquí, a capacitarme en educación, a capacitarme por acá. Todo lo que yo pensaba en lo que estuviera relacionado. Y después, pasado el tiempo, dije, lo que yo nunca había pensado estudiar, psicología, y dije, voy a estudiar psicología. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Y hay una parte espiritual y hay una parte que es de Dios y la hace Dios. Y tenemos que entenderla y manejarla y todo eso. Pero hay una parte biológica, psíquica, humana, de comportamiento, de caracteres, de tendencias, de cultura, de relaciones, que eso tenemos que conocerlo para poder tratar al ser humano de forma equilibrada. Y me puse a estudiar psicología. Pero no pensando en ser el doctor, ahora sí, no es que voy a ser el doctor tal y voy a llegar a hacer tal cosa y voy a adquirir y voy a encontrar y voy a poner mi consultorio y ahora me voy a volver famoso. No, pensando en la obra de Dios. Que eso sirva para la obra de Dios, que eso pueda ponerlo al servicio de Dios, que Dios pueda usar eso poco en algo para su obra. Y siempre ha habido gente que cuestiona y habla y dice muchas cosas, pero ha ido pasando el tiempo y mucha gente más, o sea, ha venido dando cuenta y dice, no, si hay algo que nosotros tratamos y manejamos, es el elemento humano, es el ser humano, es el individuo. Y si hay algo en que nosotros tenemos que formarnos, instruirnos bien, es en el conocimiento del hombre. Entonces ya no es que nosotros querramos estudiar, que querramos, porque Dios tiene propósito con nosotros. Entonces, un hombre como Moisés, que recibió toda esa formación, que estudió, que fue capacitado, que recibió toda esa educación, era el que Dios necesitaba en ese tiempo. ¿Para qué? Para organizar las 12 tribus de Israel, para organizar, para poner leyes, para establecer todo el sistema de culto y sistema de relaciones y prohibiciones y ciertos elementos de mejor dicho, de convivencia. Necesitaba alguien así. ¿Qué tal que Dios lo necesita a usted para y que la quiera poner o lo quiera poner a usted a dirigir algo? Y bueno, necesito que tú, o sea, es que hay mucha gente, a veces le da miedo, o sea, y no se atreven a escribir, o sea, a hacer una carta, a redactar de pronto un escrito, o de pronto organizar o hacer un proyecto. Esas son cosas que le toca a una persona que cuando le estudia lo puede poner al servicio de Dios. Entonces se siente limitado, se siente incapacitado, se siente inhabilitado. Y lo que hace es que se queda ahí y dice, no, yo sirvo es para orar nada más. ¿Por qué? Porque de pronto usted no se ha dado cuenta. De pronto aquí, algunos de estos jóvenes, de estas jóvenes, bueno, Dios te necesita para que trabajes, para que le sirvas en la iglesia, para que seas de pronto la secretaria de la junta local, de pronto un hermano que ayude en todo este proyecto, todo este sistema que la iglesia, que la iglesia ha ido montando, toda esta estructura que se ha ido montando. Dios te necesita para eso. Ahora mismo, el que tú seas contador, imagínate tú que ya no es cuestión de que nosotros tenemos que, no, vamos a guardar la plata ahí en una cajita de cartón y vamos a tener la plata aquí y vamos a escribir y anotamos por aquí como si tuviéramos vales de tienda, como si tuviéramos por ahí, mejor dicho, metiendo en bolsita, anotando por aquí, un poquito por aquí. No. De pronto los que estudiaron en su momento contaduría y los que son contadores, los que son economistas, los que son ahora, o sea, son personas útiles en este momento en la iglesia.
¿Por qué? Porque la iglesia hace años adquirió con el gobierno un convenio de reconocimiento como una institución, una organización religiosa sin ánimos de lucro, pero que tiene que tener todas las cosas, sus estatutos, sus reglamentos, su contabilidad, su manejo contable, mejor dicho, sus compromisos legales con el gobierno, sus deudas, sus pagos, sus impuestos, sus cosas. ¿Y quién hace eso? Gente que maneje también la contabilidad, gente que maneje la economía, gente que sea administradora. Todo eso se necesita ahora mismo en la iglesia. No es un invento, no es mundanalidad. Es que la iglesia está en una época en que necesitamos que tú te proyectes según el propósito de Dios contigo. Que tú te proyectes. Y de pronto Dios te da la sabiduría. Y entonces dice, hermano, vea, como han hecho algunos. Hermano, Dios me ha dado a mí esto, no sé por qué, pero tengo un software que le puede servir a la iglesia. Los que estudian ingeniería de sistemas, vean, mi hermano, ahora mismo todos esos profesionales son útiles en la iglesia del Señor. Todos. Hermano, mire que vamos a ver si la contabilidad la manejamos así. Hay un sistema, hay un método, hermano, psicólogo, economistas, administradores, contadores, ingenieros, todo eso se sirve en la iglesia, arquitectos, mejor dicho, ahora con la cuestión del POT, que necesitamos hacer que lo que se va a construir, lo que se va a hacer, necesita tener los lineamientos, necesita tener todos las aprobaciones del gobierno, necesita tener la firma. Es que son cosas, hermanos, son cosas que la iglesia necesita. Y vamos viviendo en época, estamos en la época en que tú tienes que proyectarte según el propósito que Dios tiene contigo. Vea, nosotros estamos en una etapa intermedia, otros ya van saliendo, pero ¿quiénes son los que vienen? Ustedes. Ustedes. Y todo eso se necesita. Y antes, prácticamente hablar de que que la persona era un profesional, que la persona era como una blasfemia. Ándale, hermano, tal, y ahora qué facto, ahora hay que estudiando esto, qué facto te da. Ahora el otro y qué tal cosa, porque él quiere ser doctor, él quiere ser tal cosa. No, mi hermano, ahora no. Ahora todo eso sirve en la iglesia. Y Dios tiene un propósito contigo. Y le digo sinceramente, porque no me da tiempo de explicarle de Saulo de Tarso, pero Saulo de Tarso fue un hombre preparado en toda la ley judía, en todo el conocimiento de ese tiempo, en toda la sabiduría de ese tiempo. Era miembro del Sanedrín, o sea, era un hombre ilustre, se relacionaba con los sumos sacerdotes, con los gobernantes del pueblo, con los ancianos. No era cualquiera el que llegaba al Sanedrín, o sea, al gobierno del pueblo judío. Era gente sabia y fue instruido nada menos que a los pies de Gamaliel, que era un judío, rabino o un maestro de los más sobresalientes de la época. O sea, como decir usted que estudió a los pies de uno de los doctores más sobresalientes de Colombia. Así fue Saulo de Tarso. Instruido, preparado. ¿Por qué? Porque ese era el hombre que Dios iba a usar para escribir todas esas epístolas que nosotros nos sirven hoy. El pueblo de Dios le sirven hoy esas epístolas. Porque era el hombre que sabía cómo era que tenía que recibir esa información y cómo se tenía que considerar. No, ¿para qué vamos a ponernos a escribir eso? Déjate de eso. Mira, tanta bobería ahí. Déjate de eso, escribe eso como sea y deja eso. No. Era un hombre que realmente Dios lo usó. El médico Lucas. Los hombres que están en la escritura que Dios usó no fueron ignorantes, fueron gente ilustre, gente preparada, gente capacitada, gente entrenada, gente preparada. No solamente en la ley de Dios y el conocimiento de Dios, sino en las ciencias de la época, en el conocimiento, en la cultura, en la literatura, en la sabiduría de la época. Y Dios quiere que usted se proyecte en este tiempo. ¿Quién sabe qué quiere hacer Dios contigo? ¿Quién sabe qué va a hacer Dios contigo? Porque es lógico, no te vas a poner a pensar y dices, ay, que Dios a mí ¿será que me va
ahora a soplar un libro para que yo le escriba otro libro más, el libro para que... No. Algo que tiene que ver con su obra, con su iglesia en este tiempo. Ese es lo que Dios quiere que te proyectes, pensando en que Dios tiene algo contigo. Yo no sé qué te ha puesto Dios en el corazón a estudiar. O yo no sé si tú no estabas pensando y dices, bueno, yo quiero salir a la obra. Yo quiero salir a la obra, pero bueno, ahí que me manden para allá, por donde sea. Yo de todas maneras soy un humilde, soy sencillo, que me tiren por donde sea. Y dice, no, si Dios quiere prepararte para algo, prepárate, porque Dios te quiere usar. Dios te quiere usar.